esta conferencia. Vamos a ver todo lo relacionado con el Cisco iOS y la administración del sistema operativo de Cisco, que básicamente es el software que controla los routers y los switches. En esta presentación vamos a aprender cómo se configura el hostname, cómo se configura los banners, cómo se configuran las interfaces y cómo se configuran los passwords. También vamos a aprender los comandos de verificación que nos van a ayudar a verificar la configuración que apliquemos en un router o en un switch Cisco. Lo primero que tenemos que aprender es lo siguiente. Ustedes ven aquí en pantalla, estos son los componentes de un router Cisco. Los componentes de un router Cisco son los siguientes: la memoria RAM, la memoria NVRAM, la memoria flash, la memoria ROM, el puerto de consola y las interfaces. La memoria RAM es la memoria donde RAM significa Random Access Memory, es decir, es una memoria de acceso aleatorio y es volátil. Es volátil porque cuando apagamos el router su contenido se pierde. Y en la memoria RAM es donde se aloja la configuración del router. Al momento que encendemos el router busca la configuración y la sube a la memoria RAM. También cuando el sistema operativo es cargado por el router, este sube a la memoria RAM. Es decir, que cuando el router está corriendo, lo que es la configuración actual del equipo, la que se está ejecutando en el momento en que el router está encendido, y el sistema operativo se alojan en la memoria RAM. En la memoria NVRAM, NVRAM significa No Volatile Random Access Memory, es decir, una memoria no volátil. No volátil porque su contenido no se pierde cuando apagamos el router. Entonces, si el contenido no se pierde, no es volátil. En la memoria NVRAM es que se guarda la configuración del router. Es decir, cuando configuramos un router y salvamos la configuración, esta se guarda permanentemente en la NVRAM. La memoria flash viene siendo como el sistema operativo, como el disco duro de un router. O sea, es una analogía entre un disco duro de una PC y el disco duro de un router. O sea, en la memoria flash es donde se guarda el sistema operativo del router, el Cisco iOS. El Cisco iOS es el sistema operativo del router y este se guarda en la memoria flash. La memoria ROM, que significa Read Only Memory, es una memoria de solo lectura, y aquí es donde se aloja el software que permite que el router se inicialice y cargue el sistema operativo. Una analogía del ROM del router sería como el ROM, el BIOS de una PC. El BIOS es donde usted configura las propiedades primarias de una PC, como la forma en que va a ejecutarse al momento que uno prenda una PC. Eso mismo ocurre aquí con el router, que en la memoria ROM es donde se guarda el Bootstraps, que es un software que se utiliza para cargar el sistema operativo al momento que encendemos el router. El puerto de consola es un puerto físico que tiene el router, en el cual nosotros nos podemos conectar al router por primera vez utilizando un cable rollover. El cable rollover que vieron en el tema 1, en el módulo 1, ese es el cable que se utiliza para conectar una laptop a un router. Y mediante el puerto de consola configuramos el router por primera vez. Tenemos las interfaces. Ustedes van a ver que los routers tienen diferentes ranuras donde le podemos instalar diferentes tarjetas que van a tener interfaces. Las interfaces van a depender del tipo de tecnología que utilicemos. Por ejemplo, si tenemos un enlace de ADSL de internet, entonces tenemos que tener una interfaz en el router que soporte esa tecnología. Si tenemos una línea dedicada y necesitamos un puerto serial, entonces necesitamos una tarjeta que tenga puerto serial. Si tenemos una línea con ISDN, entonces necesitamos una tarjeta que tenga puerto de ISDN. La mayoría de los routers Cisco actuales vienen con una ranura. Ustedes van a ver que tenemos el chasis de un router Cisco y van a ver que en el chasis aquí tienen diferentes ranuras donde yo le puedo insertar las tarjetas que yo quiera. Los routers Cisco tienen dos tipos de ranuras. Tienen la WIC
y tienen la WIC. La WIC es donde yo le inserto una ranura, es donde yo le inserto una tarjeta para conexiones de data. Y la WIC son ranuras que tienen los routers Cisco para insertarle tarjetas que tienen puertos de voz, como por ejemplo una tarjeta que tenga puertos FQS o que tenga puertos FQO o que tenga puertos de T1 de voz. Miren, aquí en el gráfico pueden ver lo que es diferentes tipos de chasis de los routers Cisco. Por ejemplo, aquí tenemos tres modelos. Tenemos el Cisco 2610, tenemos el 2811 y el 1841. Cisco tiene diferentes tipos de modelos por series. Por ejemplo, ustedes van a ver que si entran a la página cisco.com van a ver que Cisco tiene la serie de los routers, series 1800, 2800, 3800 y 4500 y las 6500. Esas son las más populares, aunque tiene realmente muchas más series, pero esas son las más populares. Y dependiendo de la serie, tienen diferentes modelos dentro de cada serie. Lo que identifica un router de una serie con otra es básicamente el hardware. Que una serie con respecto a otra tiene más memoria RAM y tiene más procesador. Pero en realidad, y también tiene más ranuras. Es decir, que un chasis puede soportar más de estas ranuras que me permiten a mí insertarles más tarjetas de WIC o VIC. Esa es la diferencia entre un router y otro. Porque básicamente todos tienen el mismo sistema operativo. Jesús Antonio me pregunta, ¿puedes repetir qué tipos de ranura tiene el router? WIC y VIC. One Interface Card y Voice Interface Card. La WIC es para yo insertarles tarjetas que me permitan tener conexiones WAN. La WIC. Y la VIC son ranuras que me permiten insertarle tarjetas que tienen puertos de voz. Contestada la pregunta, Jesús Antonio. Por ejemplo, en este chasis, en el Cisco 2811, el 2811 tiene, miren cuántas ranuras, tiene una, tiene dos, tiene tres y tiene cuatro. Esas son ranuras normales, pero esta que ustedes ven aquí es una ranura también. Eso es un NMS. NMS. Ese tipo de ranura ahí soporta un tipo de interfase, un tipo de dispositivo mayor. Por ejemplo, en los router 2811 que tienen sistema operativo que soportan voz sobre IP, existe un dispositivo que se le instala a los routers Cisco que se llama Call Manager. El Call Manager Express es el sistema operativo que permite tener voz sobre IP en un router Cisco, pero aquí en esta ranura se inserta lo que es la parte de voicemail, voicemail en un dispositivo que se llama QE. Cisco Unity Express. El Cisco Unity Express es un dispositivo que se inserta aquí, que trae un disco duro y una placa grande que tiene un sistema operativo y viene siendo como otro sistema que se le inserta aquí a los routers Cisco en este tipo de ranura aquí. Pero eso solamente se utiliza, por ejemplo, en varios tipos de tecnología, pero en el más usado es en voz sobre IP, aquí en el QE. Y tenemos aquí el modelo 1841, que es más pequeño que el 2841. Fíjense que solamente tiene slot 1 y slot 0. Tiene 2 slots y quizás tiene menos memoria RAM y tiene menos memoria flash. Pero básicamente esos son algunos ejemplos de los chasis de un router Cisco. Este botón aquí es el botón de power, donde yo enciendo el equipo o lo apago, y este aquí es donde le conectamos el cable de power. Esto aquí es una interfase WAN y esto aquí es una interfase WAN. Si se fijan, esta tarjeta, que es una ranura, tiene dos slots, tiene este puerto y tiene este puerto. Y aquí tiene este puerto y este puerto. O sea que ese router soporta 4 ranuras de interfase WAN.
O sea que yo podría tener 4 conexiones punto a punto o 4 conexiones friend relay. Aquí, por ejemplo. Y aquí, si se fijan, este router tiene una ranura WAN más grande que esta. Pero son ranuras WAN como quiera. Este modelo, el 2610, es un modelo que está descontinuado. Y es un modelo que ya no se utiliza. O sea, porque ya la serie 2600 caducó. Fue sustituida por la serie 2800 y realmente la 2800 fue sustituida por la 2900. O sea que si ustedes quieren buscar los routers Cisco más nuevos, tienen que buscar la serie 2900, que es la serie más pequeña de los routers Enterprise de Cisco. El proceso de arranque de un router Cisco es el siguiente. Tenemos 5 pasos. El primer paso es el POS. El POS significa Power On Self-Test, y es simplemente un procedimiento que hace el router para verificar que todo el hardware esté funcionando correctamente. Si todo el hardware del equipo está funcionando correctamente, el router, normalmente el router Cisco tiene un bombillito por aquí, ustedes lo van a ver, que se pone verde y eso significa que el POS fue exitoso. Si el POS fue exitoso, entonces el router pasa al paso 2, que es que busca el Cisco IOS en la memoria flash. O sea, por default, el router Cisco carga el sistema operativo desde la memoria flash. Y cuando el router carga el sistema operativo desde la memoria flash, entonces lo sube a la memoria RAM. Recuerden que el sistema operativo se encuentra en la flash, pero al momento de que el router lo encuentra, lo sube a la memoria RAM para ser ejecutado. Luego que el sistema operativo es ejecutado, entonces el sistema, ese es el paso 3, luego el sistema operativo busca la configuración del router en la memoria NVRAM. O sea, cuando pase el POS, viene el router y busca el Cisco IOS, lo sube a la memoria RAM, y luego cuando el sistema operativo se encuentra en la memoria RAM, revisa el contenido de la NVRAM. Si encuentra la configuración, si encuentra un tipo de configuración en la NVRAM, entonces la sube a la memoria RAM y el router se encuentra totalmente operativo, porque tiene el sistema operativo corriendo y el sistema operativo aplica la configuración que encontró en la NVRAM. Si no encuentra ninguna configuración en la NVRAM, entonces el router le hace una pregunta, y le hace una pregunta que si usted quiere configurar el router en modo diálogo. En modo diálogo es que el sistema operativo le empieza a hacer preguntas a ustedes, como, ¿usted quiere configurar una interfaz? Sí. ¿Quiere configurar una interfaz ahí? No. O sea, le hace una serie de preguntas. Cada vez que ustedes vean que el router Cisco, como yo le voy a enseñar luego, le hace una pregunta que si quiere entrar en modo diálogo es porque el router no tiene ningún tipo de configuración en la NVRAM. Miren cómo sería el procedimiento para configurar un router Cisco por primera vez. Este es el chasis de una PC, esta es la parte trasera y eso es un puerto serial. Conectamos en el puerto serial aquí, es un conector DB9 y conectamos el DB9 con un cable rollover. Este es el cable rollover, lo conectamos al puerto de consola en el router Cisco. Y luego de que tenemos una conexión física entre la PC y el puerto de consola, a través del cable rollover, utilizamos un software de emulación de terminal. Software de emulación de terminal para poder manejar la conexión entre el puerto serial y el cable de consola. Ese software de emulación terminal es el que me va a permitir a mí, como administrador de la red o como usuario, configurar el router por el puerto consola. El Windows trae un software de emulación de terminal que se llama Hyper Terminal. Ese software que trae Windows sirve para eso, para establecer comunicación serial con algún dispositivo que uno tenga conectado al puerto serial. Los routers también tienen un puerto auxiliar. Este es el puerto de consola y este es el puerto auxiliar. El puerto auxiliar me permite a mí conectar a un router un módem externo. Mira que eso es un módem, por ejemplo, de 33.6 o de 56 kbps.
y yo puedo conectar un módem al puerto auxiliar, y esto me permite a mí, por ejemplo, si ese router en un momento dado yo no me puedo conectar al router vía la red, vía Telnet, por ejemplo, y ese router se encuentra en otro país, yo podría hacer una llamada vía dial-up desde mi máquina con un módem a esta línea de comunicación que tiene el módem aquí, y yo puedo conectarme al router vía dial-up a través del puerto auxiliar. Es decir, que yo tendría acceso al sistema, al CLI, que es el Command Line Interface del Cisco iOS. Yo tengo acceso al Cisco iOS a través de una conexión dial-up. Eso es una gran ventaja porque eso se llama administración out of band o fuera de banda. Cuando yo pierdo total conexión con mi equipo, la última solución o la última esperanza que tiene un administrador de la red de poder entrar a un equipo y reconfigurarlo de nuevo es a través de la configuración out of band, que en este caso sería a través de una conexión dial-up, conectándole un módem de cualquier marca. Los módems los más famosos antes eran los US Robotic, aunque ya este tipo de tecnología no se utiliza, pero sí se utiliza todavía para casos de emergencia, como es el puerto auxiliar de los routers Cisco. Mira aquí el software de Hyper Terminal. El software de Hyper Terminal que lo trae Windows es el programa que me va a permitir yo manejar mi conexión serial a través del puerto serial de la máquina, conectarme al puerto de consola de una PC. Siempre para configurar un router Cisco debemos de establecerle estos parámetros que se encuentran aquí a el software de emulación de terminal. No importa cuál software de emulación de terminal estemos utilizando, si es Hyper Terminal o otro software. Cualquier software de emulación de terminal que utilicemos, tenemos que configurar siempre la velocidad, que es bit per second 9600. Por default o por defecto, el router Cisco en el puerto de console viene configurado para una velocidad de 9600. Si ustedes le configuran otra velocidad en el Hyper Terminal, no se van a poder conectar correctamente al router Cisco por el puerto de consola. Los data bits tiene que ser 8 bits de data, paridad ninguna y 1 bit de stop. Control de flujo ninguno. Básicamente esos son los 5 parámetros que debemos de tomar en cuenta a la hora de configurar el Hyper Terminal o cualquier software de emulación de terminal para conectarme a un router Cisco. Personalmente yo uso un software que se llama Minicon como emulación de terminal. Ese software se encuentra en Linux. Pueden utilizar el Minicon y configurar el Minicon para los que usan Linux y utilizan estos parámetros y se pueden conectar a un puerto de consola, a un router Cisco a través del puerto de consola. Si ustedes ven aquí, estos son una serie de comandos de cómo vamos a manejar un router Cisco, pero antes de entrar a esta parte, yo les voy a mostrar la herramienta que ustedes tienen a disposición para hacer las prácticas de su curso de CCNA. Yo les voy a dar una demostración y en vía la demostración vamos a ir viendo en vivo cada uno de los comandos que vamos a ir aprendiendo. Yo se lo voy a ir explicando y lo voy a ir haciendo en la herramienta que les voy a enseñar, que se llama el Packet Tracer. Se escribe así, Packet Tracer. Ya me imagino que lo conocen porque pudieron ver el video, y algunos ya lo deben de tener instalado en su máquina siguiendo el procedimiento que hay en su curso de CCNA. Tracer, Packet Tracer. Jorge me pregunta, ¿qué tipo de interfase se utiliza para entrar vía el puerto auxiliar? En el puerto auxiliar tú le vas a conectar, el puerto auxiliar tiene un puerto, o sea, tiene una interfase física RJ45, igual que el puerto de consola, que tiene un puerto RJ45. ¿Contestada la pregunta, Jorge? Entonces, mira aquí, este es el Hyper Terminal.
Pueden ver en la pantalla el Hyper Terminal. ¿Lo pueden ver el Hyper Terminal en la pantalla? Escríbanme sí en el chat. Perdón, el Packet Tracer. El Packet Tracer. Sí, es el Packet Tracer. Fue un error mío en mi pregunta. Está bien, perfecto. Entonces miren aquí el Packet Tracer. El Packet Tracer es una herramienta que Cisco inventó para aprender a trabajar con router y switches Cisco. Aquí yo elijo el equipo que yo voy a utilizar. Voy a hacer una pequeña topología de 2 routers y algunas PC y algunos switches para ir practicando algunos de los comandos que vamos a ir discutiendo y puedan ver en vivo cómo se utilizan y qué efecto tienen en los routers. Voy a tomar un router aquí, elijo aquí los routers, elijo un 1841. Vamos a esperar un poquito que la máquina está leyendo. Ok, aquí yo tomo un 1841. Y tomo otro aquí. Le doy un doble clic y miren cómo yo veo físicamente mi equipo. Aquí yo puedo ver físicamente el router. Ese es un router 1841. Miren que tiene una ranura aquí y tiene otra ranura aquí. Este es yo puedo ponerlo un poco más grande para que lo vean mejor. Miren aquí se ve físicamente cómo luce un router 1841. Tiene una ranura vacía aquí de WAN y tiene otra ranura vacía aquí de WAN. Este es el puerto de power. Yo lo primero que debo de hacer es porque lo que voy a intentar hacer es conectar un router con otro router a través de una conexión WAN por los puertos seriales, y esos routers los voy a conectar a un switch, y aquí voy a poner una PC, y aquí voy a poner otra PC, aquí voy a poner un switch con una PC y una PC, y vamos a hacer una pequeña topología. Para yo configurar este router que tenga puertos WAN, debo de insertarle en las ranuras que tiene el router las WIC correspondientes. Si se fijan, aquí yo tengo 2 WIC vacías, 2 ranuras vacías, y estas son las WIC que yo tengo. Si se fijan, tengo muchas opciones de WIC, todas son diferentes, pero la que me interesa por el momento es esta, la WIC 1T, porque esa WIC me permite a mí tener un puerto de T1 serial, un puerto serial en mi ranura, en mi slot. Cuando intenté entrarle la WIC T1 al router, fíjense que me dice que debo de apagar el equipo, tengo que apagarlo físicamente. Y aquí le pongo una ranura aquí, le pongo otra ranura aquí. Entonces, voy a prender el router y ahora puedo prender el router. Fíjense que ahora mi router tiene un puerto de WAN T1 aquí y otro puerto de WAN T1 aquí. Simplemente ahora voy a hacer lo mismo con este otro router. Vamos a apagarlo. Y voy a poner una WIC aquí y otra WIC aquí. Y lo enciendo de nuevo. Entonces aquí yo tengo 2 routers. Aquí le doy aquí a la parte switch y tomo un switch 2950 y lo pongo aquí. Y otro switch 2950 y lo pongo aquí. Le doy a la PC. Tomo una PC y la pongo aquí y pongo otra PC y la pongo aquí. Otra PC aquí y otra PC aquí. Aquí yo tomo los tipos de cables que yo voy a utilizar. Ya ustedes saben los tipos de cables que se utilizan. Por ejemplo, para yo conectar una PC al switch, voy a tomar un cable straight through. Aquí. Conecto el cable al puerto Ethernet y lo conecto al puerto 2 del switch. Conecto este al puerto 3. Y mi router aquí lo conecto al puerto FACIDELNET 0 al puerto 1. Voy a conectar aquí esta PC al puerto 2 y esta al puerto 3. Y mi router aquí, al Ethernet 0 al puerto 1.
Ahora voy a conectar estos dos routers a través de un enlace punto a punto. Yo lo que simplemente voy a hacer un laboratorio para simular lo siguiente. Ese router simularía un router que se encuentra, por ejemplo, en Caracas. Y este router estaría, por ejemplo, en Ciudad México. Esos routers estarían conectados a través de un enlace WAN de algún proveedor de servicio que me permita a mí tener una conexión WAN entre Caracas y Ciudad México. Yo lo que voy a conectar es físicamente un cable B35 desde este router hasta este router, y ese cable lo que me va a simular es una lease line, una línea dedicada o lease line dedicada. Una línea dedicada o lease line es simplemente una línea directa de comunicación WAN entre un punto y otro, es decir, un enlace punto a punto, que físicamente ese router se ve con ese otro router físicamente punto a punto y no hay ningún tipo de red en el medio, sino que es una conexión físicamente punto a punto. Entonces vamos a borrar aquí. Y ahora, para simular mi conexión punto a punto, tengo que tomar aquí un cable serial. Y voy a tomar este que dice serial DCE, porque en la comunicación serial, obligatoriamente, alguien tiene que sincronizar la comunicación. Y en este caso, como es una conexión punto a punto, uno de los dos routers tiene que hacer el sincronismo de la comunicación. Yo voy a escoger que este sea el que sincronice la comunicación. Como yo elegí este, entonces este router será lo que se llama el DTE. Y este otro de aquí es el DCE. Es decir, este router va a ser el DCE, Data Communication Equipment, y este será el Data Terminal Equipment. En una conexión punto a punto, serial, como yo tengo aquí, uno de los dos tiene que poner el clock rate. Ustedes van a ver que cuando yo configure estos routers, esos puertos seriales, uno de los dos puertos tiene que tener clock rate. Yo elegí que este sea el DCE, y aquí es que yo le voy a tener que configurar el reloj, el clock rate aquí. Yo lo elegí porque físicamente ese cable punto a punto, en la realidad, también como en el Packet Tracer, un puerto, una cabeza un lado del cable tiene una parte que dice DCE, es decir, ese conector aquí es DCE y el otro sería DTE. Vamos a borrar la pizarra. Y aquí yo tengo mi pequeña red. ¿Cuál es el objetivo ahora? Vamos a ver cómo se configuran esos routers viendo los comandos básicos de un Cisco IOS. Vamos a ver la presentación aquí. El primer comando que vamos a aprender es el comando enable. El comando enable, tienen que saber que el CLI significa Command Line Interface y es la interfase que tiene el sistema operativo del Cisco IOS que permite que un usuario se comunique con el router. Es decir, es una línea de comando como si fuera el MS-DOS o el Command Prompt de Linux. Es una línea de comando donde nosotros le vamos a introducir los comandos. El Cisco IOS tiene dos modos. Tiene el modo exec y el modo privilegiado. El modo exec es este modo aquí, porque el signo mayor que significa que yo me encuentro en el modo exec. El modo exec es un modo donde el usuario no puede hacer nada, o sea, uno no puede hacer ningún cambio en la configuración del router. Si uno quiere hacer una configuración, un cambio en la configuración del router, obligatoriamente tiene que tener acceso al modo privilegiado. Cuando tenemos el modo privilegiado es que el PROM del router se pone así, con el símbolo de número.
para entrar desde el modo usuario o exec